Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. La Biblia nos habla de Cristo. Qué bueno, mis amados. Dios nos trajo a este mundo, nos colocó aquí con todas las bendiciones, con todas las ventajas, con todas las garantías de que Él iba a estar con nosotros todos los días. Eso fue lo que le prometió desde la existencia de Adán hasta nuestros días, hasta nuestra existencia. Por consecuencia del pecado se interrumpió esa comunicación directa entre Dios y los seres humanos, pero Él nos dejó entonces su santa palabra, nos dejó la Biblia. Y hoy tenemos ese himno tan hermoso que nos dice o nos recuerda: la Biblia nos habla de Cristo y Cristo nos lleva al cielo. Bueno, mis amados, estamos felices, estamos contentos en esta mañana. Un saludo especial para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que en este momento están en sintonía en diferentes lugares del mundo que nosotros pues no lo sabemos, pero que estamos seguros que así es. Hoy vamos a analizar un tema que no deja de ser un poquito, como decíamos aquí en Santander, un poquito espinoso. Dado que de pronto hay cosas que no están de acuerdo, lo que la Biblia dice no está de acuerdo con mi manera de pensar, con mi manera de creer, lo que nos han enseñado seguramente nuestros padres en su buena fe, en su buena intención de conducir a sus hijos por el buen camino, pero a veces nos han enseñado algunas cosas que no están de acuerdo propiamente con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí se me menciona algo que en lo que yo no creo y no he creído, no porque no crea, sino porque no lo conozco, entonces no deja de chocar un poquito y a veces causa algún malestar. Esperamos que con la ayuda de Dios, pues este no sea el caso de hoy, sino que más bien nos ayude a despejar, ampliar ese conocimiento en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo Él quiere que nosotros lo hagamos. Vamos a mencionar aquel tema acerca de las imágenes, la adoración. Y saben que hay que entender un poco ese asunto de la adoración, de imágenes y de otras cosas que no es Dios. Porque es que en el cielo, cuando todavía estaba Luzbel y bueno, todos los ángeles caídos estaban todavía en el cielo, perdóname la redundancia, allí hubo un malestar de parte de Luzbel. Él era un gran ángel, lo hemos mencionado aquí varias veces, de acuerdo a la inspiración divina, era como si podemos enumerarlos aquí humanamente, era como la cuarta persona. Está la deidad que la conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, como en segundo lugar, por decirlo de alguna forma, estaba Luzbel, que era ese ángel protector, ese ángel que tenía inclusive algunos cargos, algunas responsabilidades también grandes en el cielo. Pero empezó el malestar. ¿Cuándo empezó el malestar en él? Cuando los ángeles y todos los mundos creados le daban adoración, es decir, adoraban a Dios, adoraban a la deidad que, repito, está conformada por el Padre, por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Entonces ellos recibían la alabanza, recibían la adoración. Todos los ángeles y todos los mundos, repito, creados,
le rendían culto a Dios, mas no a él. Me refiero a Luzbel. Entonces, mis amados, tratando de resumir un poquito, allí empezó realmente la envidia de Luzbel específicamente hacia nuestro Señor Jesucristo, porque a él se le adoraba, pero a Luzbel no se le adoraba. Bien, desde allá entonces, para que tengamos un poquito la idea de por qué hoy hay dos grupos en el mundo, hay dos grupos de personas, los que adoramos a Dios, los que queremos servirle conforme su santa voluntad, pero aquel grupo de personas que no adoran completamente a Dios, sino que adoran me disculpan la palabra, a otros dioses ajenos aparte del Dios verdadero. Por eso en los mandamientos, mis amados, en los 10 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó, que Dios nos mandó y que los entregó escritos en 2 tablas de piedra a Moisés para que Él nos los transmitiera a nosotros, está allí ese mandamiento. Y yo quiero hacer una aclaración. Los mandamientos no son de Moisés. A mí me produce mucha tristeza al oír personas y, bueno, más que personas, entidades religiosas grandes que dicen que esos mandamientos de Moisés, que eso ya no existe, que ya no se deben guardar. No, mis amados, yo no voy a hablar de los mandamientos de Moisés, vamos a hablar de los mandamientos de Dios, los que fueron escritos con su dedo en 2 tablas de piedra, pero que Dios se los entregó a Moisés. Eso es muy diferente, eso es muy, muy diferente. En el libro de Éxodo, vamos a leer 3 versículos rápidamente. Dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hasta ahí el Señor se estaba solamente presentando. Versículo 3 agrega, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento de los 10 que Dios dejó es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento de la ley de Dios, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amados, este tema de la adoración de las imágenes, hay personas que lo toman en una forma muy liviana. Y yo con frecuencia hablo con amigos muy sinceros. Dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo tener una imagen en la casa? ¿Qué tiene de malo colocarle allí una veladora? ¿Qué tiene de malo que yo me incline ante esa imagen o de pronto hasta me arrodille y rece allí una oración? Hermanos, ¿saben? En sí eso no tiene nada de malo. No, eso no tiene nada de malo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que detrás de eso hay una filosofía. Detrás de eso hay una falsa doctrina. Detrás de eso hay una enseñanza, perdóname mis palabras, una enseñanza que es satánica, que viene del diablo. Cuando usted va, por ejemplo, a Génesis, el capítulo 2, hermano, y estudiamos el versículo 2:17, dice que Dios le dijo a Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Este árbol de alguna forma hoy representa esa adoración falsa, una adoración a algo que Dios había dicho no haga, pero que nosotros la estamos haciendo. Me explico. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice, Dios dice, no hagas imágenes,
no adore imágenes. Hermanos, pues allá en Génesis, en la creación, antes que el pecado llegara a la tierra, Dios colocó una pareja en el Edén. Todos conocemos el nombre. Eso. Y les dijo, mire, yo tengo aquí un árbol, ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí en este huerto, en esta finca, esta hacienda, llámela como la quiera llamar. Pero hay un árbol, hay un arbolito que lo tengo allí reservado, no lo vaya a tocar. Porque ese es el árbol de la obediencia, ese es el significado si usted me obedece o no me obedece. Y entonces dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente le dijo, entonces no moriréis, sino que seréis como dioses. Mis amados, ojalá nosotros pudiésemos entender la profundidad de esto. El asunto no era el árbol, el asunto no era la fruta, de hecho la fruta no tenía ningún veneno. El asunto era la obediencia. Mis amados, Dios lo que te pide es obediencia a algo tan sencillo que para ellos en ese momento era no tomar ese fruto. Bueno, no tenía nada, o sea, no se requería ningún esfuerzo de nada, ningún sacrificio, porque ellos tenían todo lo suficiente para comer. No era la necesidad. Hermanos, a veces uno dice, listo, bueno, cuando hay la necesidad, entonces como que aceptamos que alguien robe, por decir algo, porque hay una necesidad urgente, alguien está muriendo de hambre, listo. Pero es que allí no había la necesidad, era una cuestión de obediencia. Pero ¿quién vino a decirles que desobedecieran? ¿Quién vino a insinuarles una cosa diferente? ¿Quién vino a tratar de meter allí una doctrina distinta? Y saben, esa doctrina existe todavía hoy, que es la doctrina de la inmortalidad, que es la filosofía de que las personas somos inmortales, que morimos pero no morimos, que vamos a un lugar, que vamos a otro. Hermanos, esa es la doctrina de la inmortalidad. Desde allá nació. Entonces, para ir avanzando con este tema, espero con la ayuda del Señor nos podamos hacer entender. Hermanos, el asunto no es si usted tiene una imagen. El asunto no es si usted se postra ante esa imagen. Eso no representa nada. Eso, perdonen mis palabras, ni me va ni me viene. El asunto es la filosofía que hay detrás de eso. Porque es que el que ha sembrado la adoración a dioses ajenos, el que ha sembrado la adoración de imágenes, el que ha sembrado la desobediencia a Dios, se llama diablo y Satanás. Y entonces en la Biblia, en 1 Juan, me dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien le servimos. Entonces, mi hermano, si yo no le obedezco a Dios, si yo no guardo sus mandamientos, automáticamente me convierto en amigo o enemigo de Dios y esclavo de Satanás, obedeciendo sus mandamientos. El mandamiento o el mandato, bueno, como usted lo quiera llamar, de adorar a una imagen, no es de Dios. Dios no acepta eso por nada del mundo. Es una filosofía que viene del mal, que viene de Satanás. Satanás no quiere que usted adore al Dios verdadero. Satanás quiere desviarnos la mente, desviarnos el pensamiento hacia otras cosas, que hoy puede ser, hay muchos dioses, puede ser el trabajo, puede ser una persona, puede ser, muchas veces hay gente que adora el carro, o adoran a un perro, adoran, hermanos, es el desvío. El asunto no es que adore usted, el asunto es el desvío de la verdadera adoración que nosotros se la merecemos
solamente a nuestro Dios. Que Dios nos ayude, mis amados, que el Señor nos bendiga y ojalá podamos entender esta parte porque está basada en la palabra del Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito